voy a admitir, luego ya nosotros nos enfocaremos a trabajar nuestros contenidos. Bueno, ¿ya pudieron ver sus exámenes? O sea, la resolución por lo menos del examen y el puntaje logrado. ¿Todos ya pudieron ver? Cuéntenme. Sí, profe. Ok. Bueno, el siguiente miércoles ya es nuestro examen parcial, el segundo examen parcial. Entonces, el día de hoy voy a tomar 3 unidades para poder repasar rápidamente y hacer algunos ejercicios de esas unidades. Esa es la idea del día de hoy. Y el sábado tienen una actividad sumativa que va a corresponder sobre estas unidades que vamos a ver. Específicamente sobre dilatación, ejercicios que todavía no hemos evaluado en actividades sumativas, dilatación y calorimetría. También teoría y ejercicios sobre dilatación y calorimetría. Eso sería entonces evaluado este sábado. Serían 3 puntitos de actividad. Como siempre va a ser un ejercicio y algunas preguntas. 4 preguntas y un ejercicio de un puntito. Bueno, es bueno que vayan haciendo sus trabajos porque van acumulando así el puntaje requerido, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, ok. Voy a grabar esto para que podamos empezar. Muy bien, muy buenos días. Entonces, oficialmente iniciamos el trabajo del día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora mismo es entonces mirar un poquito el aula y ver qué podemos rápidamente sacar de ahí. Quiero que me digan si ven correctamente la pantalla, ven el aula, así empezamos. Sí se ve, profe. Ok, excelente, gracias. Bueno, así estamos a fecha de hoy. Tenemos habilitado hasta la unidad de calorimetría, entonces tenemos que abordar el día de hoy algunos ejercicios. Voy a abordar algunos ejercicios sobre temperatura, algunos ejercicios sobre dilatación y otros sobre calorimetría, así abarcar un poquito estas 3 unidades para que ustedes estén más afianzados y así el día miércoles poder rendir regularmente bien. Este miércoles que viene, entonces 19, ya está programado nuestro segundo examen parcial. Ese día, entonces, vamos a abordar estas 4 unidades. Hidrostática, que ya no salió en la primera evaluación. En la primera evaluación solamente evaluamos estática y elasticidad. Entonces, hidrostática, temperatura, dilatación y calorimetría sería para la segunda. ¿Está bien? Para esta segunda parcial. Entonces, ¿tienen claro qué estudiar para el miércoles siguiente, que va a ser la segunda evaluación parcial? Cuéntenme. ¿Está entendido eso? Cuéntenme. Hidrostática, temperatura, dilatación, calorimetría para el segundo examen parcial. Sí, profe. Ok, muy bien. Siempre recuerden que nosotros prácticamente no salimos de lo que está allí. Entonces, ustedes traten de estudiar bien la teoría que está en nuestros materiales. Traten de ver los ejercicios que están allí y siempre vamos a abocarnos a ejercicios similares. Así que no se preocupen tanto. La idea es que ustedes traten de resolver todo lo que está allí. Quiero que abran su micrófono y me hablen porque no voy a revisar mensajes. Cuéntenme. ¿Alguna consulta? Y ustedes me hablan. Porque una vez que esté presentando ya no voy a poder leer nada. Bueno. El miércoles entonces nuestro segundo examen parcial presencial, abarcando hidrostática, temperatura, dilatación, calorimetría. Teorías y ejercicios. Normalmente va a ser como el formato anterior. Algunas consultas de falso verdadero que se tiene que justificar lo falso. Después, máximo 3 ejercicios para resolver. ¿Bien? Esa es la idea. Una cosa que quiero contarles también es que cómo se contestan los falsos verdaderos. Muchos no lograron aceptar correctamente las respuestas. ¿Por qué? Porque la respuesta que le dan a las opciones que son falsas no se aproximan a lo que uno espera. Por ejemplo, si una afirmación, si una proposición es falsa,
ustedes tienen que decir por qué es falsa. No pueden decir que es falso y justificar con algo verdadero. Por ejemplo, si yo les digo, el ser humano tiene 2 ojos, o el ser humano tiene 3 ojos, ¿verdad? Y me ponen falso. Falso porque tiene 2 orejas. O sea, me responden con algo que es cierto, pero no tiene nada que ver con el enunciado de la proposición. Entonces, eso no se puede considerar. Cuando van a justificar la falsedad de una proposición, tiene que ser diciendo por qué es falso. ¿Está bien? O sea, diciendo qué le hace falso. No pueden justificar con algo verdadero, pero que no tiene relación con la proposición. Eso tienen que tratar de cuidar. ¿Está bien? Bueno, ok, perfecto. Empezamos entonces. Vamos a divertirnos rápidamente. ¿Alguna consulta que tengan antes de iniciar? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo, listo, listo. Bueno, este miércoles, a ver, es parcial. El siguiente miércoles, recuerden eso. Eso me preocupa que no tengan agendado. Y este sábado es actividad sumativa. Por eso aquí, en calorimetría, ya les dejamos aquí un espacio avisando esto. Este sábado 15 hay actividad sumativa entonces. Esa actividad sumativa va a ser de 3 puntitos. Bueno, empezamos. Vamos a empezar por el material sobre temperatura. Ustedes habrán visto ya que la temperatura es una característica de los cuerpos y representa el movimiento interno de las partículas. Entonces, dependiendo de la agitación térmica interna de las partículas, uno puede hablar de temperatura. Si esa temperatura está alta, baja, eso ustedes ya lo habrán visto como teoría. Habrán visto que normalmente se toman ciertas variables termodinámicas para poder construir un instrumento que pueda medir la temperatura de cualquier cuerpo o sistema. Entonces, ¿qué se puede tomar como variable para poder medir la temperatura de un cuerpo? Normalmente se puede tomar cualquier magnitud física que se altere con el cambio de temperatura. Entonces, normalmente lo que nosotros estamos acostumbrados es, por ejemplo, al ver el termómetro de mercurio, donde en su interior de ese vidrio está un cierto volumen de mercurio y cuando siente un cambio de temperatura, ese volumen empieza a aumentar, o sea, se expande, ¿verdad? Significa que lo que estamos tomando ahí como variable termodinámica es el cambio en volumen de una sustancia. Entonces, el volumen ahí es una variable termométrica. Hay veces que podemos tomar, por ejemplo, el color como una variable termométrica. O sea, hay sustancias que cambian de color al sentir un cambio en la temperatura. Otros, por ejemplo, pueden variar su presión, aumentan su presión. Otros pueden aumentar su longitud. Y bueno, todo lo que pueda cambiar en cambios de temperatura nosotros tomamos como variables termométricas y se puede utilizar para poder construir termómetros, ¿está bien? Eso entonces ya está bastante claro, ustedes ya lo habrán visto. Bueno, ¿qué es un termómetro? Es un dispositivo que usamos para medir entonces los cambios de temperatura. Esa variación de temperatura me puede ayudar a medir un termómetro. Evidentemente existen diferentes escalas y nosotros estamos acostumbrados a utilizar 3 escalas termométricas que son el grado Celsius, el grado Fahrenheit y Kelvin. Son 3 escalas de uso común que nosotros conocemos. Quiero quedarme aquí rápidamente con ustedes para que sepan y aprendan cómo trabajar con escalas termométricas. Les voy a mostrar una vez y con eso será suficiente. Bueno, ¿cómo se construyen las escalas termométricas? Para construir una escala termométrica lo que se hace normalmente es seleccionar 2 puntos fijos. Entonces, normalmente se toma como primer punto fijo el punto de congelación del agua o el punto donde el agua puede coexistir con su hielo, con su sólido. Entonces, ese es el punto que se toma como referencia, el primer punto fijo. Y el segundo punto fijo que se toma normalmente es el punto de evaporación del agua. Entonces, 2 puntos fijos siempre necesito. Recuerden, si voy a trabajar con escalas termométricas, tengo que elegir un punto fijo, primer punto fijo y segundo punto fijo. 2 puntos fijos es lo que se toma siempre. Ok. ¿Cuál es en la escala Celsius el primer punto fijo? 0 grados. Eso ustedes tienen que recordar. Y para
para el punto de evaporación en la escala Celsius es 100. O sea que, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en la escala Celsius el agua coexiste con su sólido a 0 grados. Eso estoy diciendo. Por eso ese es su primer punto fijo. Ok. ¿Cuál es su siguiente punto fijo? 100 grados. ¿Por qué? Porque este punto es justamente donde el agua empieza a evaporarse, ¿verdad? A pasar al estado de vapor. Entonces, este es su siguiente punto fijo. Esto es para la escala Celsius. ¿Por qué me interesan estos dos puntos? Porque ustedes siempre tienen que trabajar de esta forma. Van a escribir la temperatura en la escala que estamos tomando menos el primer punto fijo, dividir esto entre el segundo punto fijo y restarle el primer punto fijo. Así es como se construye siempre. Entonces, por ejemplo, la temperatura en el grado Celsius, yo tengo que restarle ¿cuánto? Mi primer punto fijo aquí en la escala Celsius es 0. Es 0. Dividido el segundo punto fijo, ¿cuánto sería? Es 100 menos el primer punto fijo es otra vez 0. Esta ecuacióncita que está aquí es la que representa entonces a la temperatura en la escala Celsius. Vamos a ver cómo se relaciona con Fahrenheit. Va a ser entonces la temperatura en la escala Fahrenheit menos su primer punto fijo, que es 32, dividido el segundo punto fijo, ¿cuál es en la escala Fahrenheit? 212. Y eso le restan el primer punto fijo, que es otra vez 32. Así se relacionan la escala Celsius con la escala Fahrenheit. Y ustedes tienen que saber construir esto. No tienen que tratar de memorizar nada. Tampoco les van a recurrir siempre a los formularios. Traten de recordar esto porque les va a ser de utilidad. Bueno, vamos a construir ahora la temperatura en la escala Kelvin. ¿Qué va a ser? La temperatura en su escala Kelvin menos el primer punto fijo. ¿Cuál es el primer punto fijo en la escala Kelvin? 273. Sobre el segundo punto fijo en la escala Kelvin es 373 menos el primer punto fijo que es 273. De ahí es que tenemos este resumen. La temperatura en la escala Celsius sobre 100, ¿a qué es igual? La temperatura en la escala Fahrenheit menos 32 sobre, la diferencia aquí es de 180. Y esto es igual a la temperatura en la escala Kelvin menos 273 sobre, y la diferencia aquí es 100. ¿Qué me indican estos denominadores? La cantidad de partes de división que se hace en cada escala. Por ejemplo, en la escala Celsius, desde el primer punto fijo al segundo punto fijo, yo puedo tener 100 graduaciones, 100 divisiones es lo que tenemos. En la escala Fahrenheit, ¿cuántas divisiones tenemos? 180 divisiones tenemos en la escala Fahrenheit. Y en la escala Kelvin nuevamente tengo 100 divisiones. Eso me puede ayudar. Bueno, esto ya está bastante claro entonces. ¿Para qué me sirve esto? Fíjense bien. Piensen ustedes que aquí yo tengo una escala desconocida. Vamos a llamarle escala X. Una escala X desconocida. ¿Qué necesito para poder construir su ecuación termométrica entonces? ¿Qué tal estamos en tiempo? Ya dije que no le iba a admitir más, pero bueno. Acá allí. A ver, piensen que necesitamos primer punto fijo y segundo punto fijo. Llamémosle al primer punto fijo X1 y al segundo punto fijo llamémosle X2. ¿Cómo construir su escala termométrica entonces? ¿Cómo va a ser? Va a ser la temperatura en esta nueva escala menos el primer punto fijo, que yo le llamé X1, sobre el segundo punto fijo que yo le llamé X2, menos el primer punto fijo que yo le llamé X1. O sea que así de fácil se puede construir una nueva escala termométrica sabiendo cómo se construyen las demás. ¿Está bien? Bueno, con esa información yo creo que ya podemos resolver los ejercicios. ¿Entienden cómo construir una escala termométrica nueva? Cuéntenme. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Bueno, avancemos entonces. La idea es ir resolviendo ejercicios el día de hoy. Bueno, hablando de variaciones, fíjense bien que la escala Fahrenheit se dividió en 180 partes. Entonces, una variación en grados Celsius o una variación en Kelvin representa una variación de 1.8 en el grado Fahrenheit.
Eso van a darse cuenta. ¿Por qué? Porque las divisiones no son las mismas. Entonces tengan cuidado con eso. Ok. Veamos los problemas rápidamente. Vamos a abordar estos problemitas sencillitos para poder tener una noción de cómo trabajar con los problemas de temperatura. Yo sé que la mayoría maneja esto, pero siempre hay alguien que todavía no está bien adiestrado, entonces tiene que aprender a hacer. Bueno, empecemos con el primer problema. ¿Qué dice el primer problema? Dice lo siguiente. Cierta escala termométrica X adopta los valores y me da los valores. Muy bien. Entonces lo que me está dando aquí es justamente, fíjense que hemos construido la escala termométrica así, pensando en que hay un primer punto fijo y acá el primer punto fijo es de 10 grados en la escala X. Y el segundo punto fijo es de ¿cuánto? Es de 510 grados en la nueva escala X. Esta es la escala X que hemos construido entonces. Ok, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere es hallar la ecuación de conversión o la ecuación termométrica entonces entre esta nueva escala X que he creado y la escala Celsius. O sea que quiere que comparemos con la escala Celsius. Entonces aquí voy a ubicar, voy a recordar. En la escala Celsius, ¿cuáles son los dos puntos fijos? El primer punto fijo es de 0 grados y el segundo punto fijo era de 100. Esta es la representación. Y bueno, entonces con esta información voy a construir mi ecuación termométrica. ¿Cómo sería la ecuación termométrica? La temperatura en grados Celsius menos el primer punto fijo que es 0, sobre el segundo punto fijo que es 100 menos el primer punto fijo que es 0. Esta relación corresponde a la temperatura en grados Celsius. Ahora voy a relacionar con mi nueva escala termométrica que es X. Entonces, la temperatura en X menos su primer punto fijo que es 10 sobre su segundo punto fijo que es 510 menos el primer punto fijo que es 10. De aquí yo ya tengo todo lo que necesito. Entonces, la temperatura en Celsius sobre 100, aquí va a ser igual. La temperatura en la escala X menos 10 sobre, hago la resta aquí, veo que es 500. Muy bien, de aquí voy a sacar entonces la ecuación termométrica para la temperatura en X. ¿Cómo sería la temperatura en X? Este 500 voy a traer hacia acá. 500, la temperatura en Celsius sobre 100. Esto queda temperatura en la escala X menos 10. Ese 10 voy a llevar al otro lado, entonces tendríamos, al simplificar aquí, tendríamos 5 temperatura en la escala Celsius más 10, y esta es la representación entonces en la nueva escala. Así sería la representación. Esta es la ecuación termométrica que me va a ayudar a determinar la temperatura en la nueva escala X. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que tenemos que construir. La relación entre la escala que ya conocemos y la nueva escala que hemos construido. Muy bien, ya tenemos la ecuación. Entonces, lo que pide en la parte A. Veamos lo que pide después. Después dice la ecuación de conversión entre la escala X y Fahrenheit. O sea que ahora que ya tenemos la conversión entre la escala X y Celsius, me pide también lo mismo pero con Fahrenheit. Vamos a hacer eso rápidamente también. Voy a llevarlo un poquito más hacia acá para trabajar. Bueno, ¿cómo haríamos? Vamos a empezar nuevamente. Quiero ahora relación entre Fahrenheit y la nueva escala X. Entonces va a ser la temperatura en la escala X menos su primer punto fijo que dijimos que era 10 sobre segundo punto fijo que era 510 menos primer punto fijo que es 10. ¿Con qué voy a relacionar? Con escala, dice Fahrenheit. Entonces va a ser la temperatura en Fahrenheit menos su primer punto fijo. ¿Cuál era el punto fijo para la escala Fahrenheit? A ver si alguien me cuenta, a ver si recuerdan. 32. Eso es. Entonces, en Fahrenheit tengo primer punto fijo 32 y segundo punto fijo. ¿Cuánto es? ¿Cuál era el segundo punto fijo? 212. Eso. Recuerden eso porque si no van a depender demasiado de
de los formularios y si justo no está ese en el formulario ya van a tener problemas. Entonces, temperatura en Fahrenheit menos el primer punto fijo que es 32 sobre 212 menos 32. O sea que al final queda de esta forma. La temperatura en la nueva escala X sobre 500. ¿A qué va a ser igual? La temperatura en Fahrenheit menos 32 dividido, al hacer esta resta, tiene que dar 180. De ahí es que saco que la temperatura en la nueva escala X es 500 sobre 180, la temperatura en Fahrenheit menos 32. Lo pueden dejar ahí o lo pueden distribuir, no hay ningún problema. Esto sería entonces ya la representación de la ecuación termométrica en la nueva escala comparado con grados Fahrenheit. Bueno, vamos a ver qué más nos pide. Dice, ¿a cuánto corresponde en la escala X el valor de 30 grados centígrados? Como yo quiero saber 30 grados centígrados, ¿a qué temperatura correspondería en la nueva escala? Tengo que usar esta ecuación termométrica porque es la que me relaciona la nueva escala con grados Celsius. ¿Cómo sería entonces? Sería 5 por, ¿cuál es la temperatura que tengo que usar en grados Celsius? Me dice que es 30 más 10. Y esto va a ser la temperatura en la nueva escala. Entonces, aquí sería 5 por 3, 15, más 1, 16. Serían 160 grados en la nueva escala X. Esa sería la respuesta que ustedes tendrían que dar. ¿Bien? Entonces, es así de simple el trabajo en escalas termométricas. Hay que construir la ecuación termométrica y con eso ya se puede hacer el cambio. Al tener una temperatura en una escala, llevarlo a la nueva escala termométrica. Esa es la idea. Bueno, ¿alguna duda aquí? ¿Todo Profe, sí, cuéntame. para pasar a Fahrenheit, ¿no te olvidaste del menos 10 de la temperatura X? En Fahrenheit, ¿dónde está? ¿Qué voy a ver? Sí, acá está, cierto, tenés razón. Aquí me comí, parece eso. Qué suerte que estabas despierta. Aquí es menos 10. Voy a agregarle un poquito aquí. Y voy a ver cómo queda. Suerte que estaban despiertas. X menos 10. Ok. Y este menos 10, ¿cómo crees que va a pasar al otro lado? Ese menos 10. Aquí voy a cambiar. Ese menos 10 al pasar al otro lado va a ir como más 10. Ahí está. Así. Pueden desarrollar y sumar y reducir un poco más. O pueden dejarlo ahí. Total, no va a cambiar nada. Bueno, ok. Gracias por el aviso. Bueno. ¿Queda claro? Sin problemas. Háblenme nomás si por ahí ven algo raro. Bueno, vamos avanzando. La idea es abordar unos problemas el día de hoy. Algunos problemas. Ok, veamos este problema 2 para que podamos dejar ya después escala termométrica y pasar a otro. A ver, veamos el problema 2. En el problema 2 menciona, dice, en presencia de hielo más agua, una columna de líquido de mercurio alcanza 2 centímetros. Entonces hay que siempre tratar de construir la ecuación termométrica pensando en los puntos fijos. ¿Está bien? Entonces voy a ir viendo qué es lo que tengo aquí. Tengo que pensar en eso entonces. ¿Qué es lo que tengo? Dice, en presencia de hielo más agua. Recuerden que hielo más agua es el primer punto fijo, o sea, se toma como referencia al primer punto fijo a la temperatura en donde el agua coexiste con el hielo. Ese es el primer punto fijo. Bueno, en este primer punto fijo, ¿qué es lo que nos dice? Dice que el mercurio alcanza una cierta altura de ¿cuánto? De 2 centímetros. Piensen ustedes de que acá este es como un termómetro y el termómetro alcanza una cierta altura, el mercurio se dilata a esa temperatura y llega hasta esta altura. Y esa altura es de 2 centímetros, 2 centímetros. Ahí está. Esa es mi primera referencia, 2 centímetros. Después dice, y en presencia de vapor, y cuando hay vapor significa que ya alcanzó su segundo punto fijo. El primer punto fijo, este es el segundo punto fijo. Entonces, dice que alcanza una altura de ¿cuánto? De 6 centímetros. Muy bien. Recuerden que el mercurio, al sentir cambios de temperatura, se dilata. Y al dilatarse, entonces, su volumen cambia. Y como su volumen
su volumen solamente depende de la temperatura dentro de un termómetro. ¿Por qué? Porque su sección transversal no puede cambiar, entonces el volumen solamente de altura es que cambia. Entonces ahí yo puedo usar eso como una escala termométrica. Bueno, esto es lo que conozco entonces en mi termómetro de mercurio. Llamémosle entonces, ya no les voy a admitir más. Les conté que te iba solamente hasta el 10. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pide acá el ejercicio? Dice, quiere saber cuál es la escala termométrica aquí para el mercurio. Voy a llamarle aquí HG con mercurio, comparado con la escala Celsius. Entonces, hagamos la comparación con la escala Celsius. El primer punto fijo para la escala Celsius es 0. El segundo punto fijo para la escala Celsius es 100. Entonces, ahí ya tengo todo lo que necesito. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que conozco? La temperatura en la escala Celsius menos el primer punto fijo es 0. El segundo punto fijo es 100 menos el primer punto fijo es 0. Esta relación sale para la escala termométrica en Celsius. Vamos ahora en la nueva escala que estoy construyendo para el mercurio. Entonces, la temperatura para el mercurio menos el primer punto fijo, que es 2, porque es 2 centímetros, es lo que estoy usando como relación, sobre el segundo punto fijo, que es de 6 centímetros, menos el primer punto fijo, que es de 2 centímetros. Esta es la relación que tengo como ecuación termométrica, entonces, que relaciona aquí longitud como variación, entonces. Y esa longitud varía, ya saben que es por un cambio de volumen del mercurio. Y bueno, con eso tengo todo. ¿Qué es lo que necesito? Quiero saber cuál es la ecuación termométrica. Esto ustedes podrían dejarlo así mismo como está y ya tienen resuelto. Si quieren, pueden reducirlo un poco más. La temperatura en Celsius sobre 100 igual a temperatura en la escala de mercurio menos 2 sobre 4. Pueden reorganizar un poquito más si quieren. Va a quedar 4 sobre 100 la temperatura en Celsius. Pueden traer este 2 que resta sumando hacia acá y ahí ya tienen la temperatura en la escala de mercurio. Así. Pueden hacer más simplificaciones si quieren y decir, bueno, la temperatura en la escala de mercurio va a ser entonces la temperatura en Celsius. Esto si simplifican ustedes va a quedar sobre 25 más 2. Ahí está. Esa sería la relación entonces. Bueno, esta sería la ecuación termométrica para la nueva escala que hemos construido con el cambio de volumen aquí de mi mercurio. Bueno, veamos qué más pide por aquí. Pide también la temperatura de un cuerpo para el cual la columna líquida mide 3,5 centímetros. Ok, entonces lo que me dice es, si en esta escala mido que la temperatura está por aquí más o menos y me muestra la escala que está en 3,5 centímetros, quiero saber a qué temperatura correspondería eso, pero en la escala Celsius. Entonces, como me pide la temperatura en la escala Celsius, no es esta la que voy a usar, sino que voy a sacar de aquí, voy a despejar temperatura en la escala Celsius entonces. Lo único que voy a hacer es este 100 llevar al otro lado. Entonces va a pasar 100 multiplicándole a la temperatura en la escala de mercurio, menos 2 sobre 4. Así. Puedo simplificar un poquito y ¿qué voy a tener? La temperatura en la escala Celsius va a ser, al simplificar aquí, me va a quedar 25, la temperatura en la nueva escala de mercurio, menos 2. Y ahí ya puedo encontrar el valor que me pide mi ejercicio. ¿Cuál va a ser la temperatura en la escala Celsius? Va a ser 25 por... ¿Cuál es la temperatura en la nueva escala? Ahí la temperatura me está dando como una longitud, ¿verdad? Me dice que es 3,5 centímetros. Menos este 2. Este 2 también está en centímetros, así que no hay ningún problema. Puedo trabajarlo numéricamente sin pensar en las unidades de medida. Menos 2. Y sé que el resultado, como estoy en la escala Celsius, va a salir en grados Celsius. Ok, ¿cuánto creen ustedes que sale esto? 25 multiplicado por 3,5 menos 2. ¿Cuánto nos da? Nos da exactamente 37,5. 37,5 grados Celsius. ¿Cómo sé que es grados Celsius?
porque estoy trabajando con la temperatura en la escala Celsius. O sea que una variación en longitud en esta escala termométrica del mercurio fácilmente se puede relacionar con una variación de temperatura en la escala Celsius. Y eso es justamente lo que se hace en los termómetros comunes que nosotros conocemos, ¿verdad? El volumen de mercurio aumenta, eso se traduce en un cambio en su altura y eso se gradúa adecuadamente para informarnos entonces la temperatura directamente en grados Celsius. Ok. ¿Alguna consulta aquí? ¿Entienden cómo se procedió? Profe, y en el caso que te dé unidades de medida distintas, o sea, ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cómo, como- por ejemplo? y Cuéntame. en este caso te hizo 3,5 centímetros, ¿y qué pasa, por ejemplo, si te da el otro en grados? Si te da en grados y vos querés traducirlo en centímetros, vas a usar esta ecuación, que está acá. Ah, dale, profe. Por ejemplo, imagínate que te da 70 grados Celsius. Entonces, si en esta escala aquí estaría 70 grados, ¿a qué correspondería aquí en esta escala? Y siempre hay que recordar que el valor que va a salir, como 70 está entre 0 y 100, entonces aquí el resultado que te tiene que salir tiene que estar entre 2 y 6. ¿Bien? Entonces lo traes aquí. Sería aquí, por ejemplo, va a ser 70 sobre 25 más 2. Y resolves. Vamos a ver solamente por ver. A ver, 70 sobre 25 y esto más 2. Más 2. Esto daría 4,8 centímetros. Así saldría, por ejemplo. 4,8 centímetros. Entonces estaría por acá más o menos también. ¿Está bien? Pero claro, una escala termométrica que esté en centímetros a mí no me va a ser de utilidad. Por eso aquí lo que está mostrando es que se puede utilizar los cambios de las variables termométricas y luego por algún método traducirnos al lenguaje que nosotros conocemos. Por eso los termómetros de mercurio, realmente lo que cambia en el termómetro de mercurio, ¿qué es? Es la altura a la cual sube ese mercurio. Pero yo no mido distancia, longitud. Eso realmente a mí no me interesa, ¿verdad? El termómetro ya viene graduado haciendo esta conversión y ya me da el resultado en grados Celsius. Y eso es lo que yo leo después de un termómetro. ¿Está bien? El termómetro no viene graduado en centímetros, pero lo que yo sé realmente es que el cambio fue en centímetros. Pero él ya viene graduado mostrándome la variación en grados Celsius. O sea, usa entonces esa variable termométrica para informarme la temperatura en la escala que yo quiero. Si van en Estados Unidos no les va a dar en grados centígrados, les va a mostrar en Fahrenheit. ¿Por qué? Porque ellos usan esa escala. Entonces el termómetro de mercurio viene graduado en Fahrenheit, no en Celsius. Y así, en cada región entonces se usa la escala termométrica que más les conviene. Bueno, vamos avanzando, porque muy rápido pasa la hora. Ok. Juguemos con este último ejercicio, el ejercicio 3, solamente para ver cómo plantear también esto. A ver, ¿qué dice el ejercicio 3? El ejercicio 3 dice lo siguiente. Un termómetro de mercurio está graduado en escalas Celsius y Fahrenheit. Tengo dos escalas entonces. Entonces, siempre que haya escalas, ustedes ya saben, construyan su ecuación termométrica pensando en esta relación. Ok, dice, tengo en Celsius y tengo en Fahrenheit. Esta es la idea. Bueno, la distancia entre dos marcas consecutivas en la graduación Fahrenheit es de 2 milímetros. Entonces, ustedes ya saben cómo funciona en Fahrenheit. Hay un primer punto fijo aquí, hay un segundo punto fijo aquí. Entonces, lo que me dice es que entre una graduación y la siguiente, aquí la relación que hay entre ellos es de ¿cuánto? De 2 milímetros. Ok, ¿qué más? Quiere saber cuál es la distancia entre dos marcas consecutivas en la graduación de Celsius. En Celsius también tengo primer punto fijo, tengo segundo punto fijo. Y entre una escala, una marca y la siguiente, quiero saber a cuántos milímetros correspondería. Esto es fácil de ver.
En la escala Fahrenheit, ¿en cuántas partes recuerdan ustedes que hemos dividido la escala Fahrenheit? ¿Cuántas graduaciones tiene la escala Fahrenheit? Empieza en 32 y llega a 212. ¿Cuántas graduaciones tiene? 180. 180. Entonces, si yo tengo 180 graduaciones y cada una de ellas está separado por ¿cuánto? Por 2 milímetros. ¿Cuánto creen que mide todo esto entonces en milímetros? Si yo hago esa multiplicación, los 180, cada uno mide 2 milímetros, ¿cuánto me da? Me da 360 milímetros. Esa sería entonces todo esto, es 360 milímetros. Sería la longitud entonces del termómetro si es que está graduado en 0 a 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces aquí también tiene que ser de 360 milímetros. ¿Está bien? Entonces, si sé que la variación entre el primer punto fijo y el segundo punto fijo es de 360 milímetros, ¿en cuántas partes se divide la escala Celsius? ¿Cuántas graduaciones tiene la escala Celsius? O sea, ¿en cuántas partes se divide entre el primer punto fijo y el segundo? 100. Bien. Recuerdan que era 100, ¿verdad? Entonces, si tiene 100 graduaciones, el total que es 360 dividido 100, ¿cuánto me da? 3,6 milímetros. O sea que en la escala Celsius, desde una graduación al siguiente, tiene que haber una distancia de 3,6 milímetros. Sin embargo, para la escala Fahrenheit, entre una escala y el siguiente, solamente hay 2 milímetros. ¿Y eso por qué? Y bueno, ustedes ya saben que la escala Fahrenheit necesita más divisiones, por eso las divisiones sucesivas tienen que ser unas más cercanas a las otras. Por eso solamente 2 milímetros viene para el Fahrenheit y así sería para Celsius. Y si les digo que aquí hay una escala Kelvin, ¿qué me dirían? ¿Cuál sería la distancia entre escalas sucesivas en Kelvin? ¿Cuánto creen ustedes? Piensen que acá está una escala Kelvin más. Primer punto fijo. 3,6. Exacto, coincide. ¿Por qué coincide? Porque la división en la escala Kelvin es de ¿cuánto? En 100 partes nomás también. ¿Está bien? Entonces, en la escala Celsius y Kelvin coincide entonces la distancia entre los puntos sucesivos de división. Muy bien, excelente. Bueno, esto es entonces en cuanto a temperatura. Hay más ejercicios que ustedes tienen que empezar a mirar. Traten de jugar un poquito con él. Lo siguiente que quiero ver con ustedes es lo que ocurre con un objeto cuando experimenta un cambio de temperatura. Lo que hacemos cuando variamos la temperatura de un cuerpo es que le estamos dando energía en forma de calor. Y esa energía adicionado hace que las moléculas empiecen a agitarse más. Y esa agitación hace que los objetos se dilaten, ¿está bien? Entonces yo puedo darle calor a un objeto, entonces el objeto va a empezar a aumentar su longitud, su superficie o su volumen. También puedo quitarle calor, entonces hay objetos que al quitarle calor reducen su volumen, su longitud o su superficie. Entonces, cuando hablamos de dilatación, la dilatación normalmente es un aumento, pero también puede ser una reducción, ¿está bien? Por ejemplo, cuando hace mucho calor, ustedes van a ver que los objetos, por ejemplo, las rutas y eso, empiezan a agrietarse. ¿Por qué? Porque se dilatan, empieza a aumentar su superficie y su volumen. Y como no le dejan espacio como para que él pueda dilatarse, en algún punto se tiene que quebrar esto, se rompe, ¿verdad? Pero también el frío hace un efecto similar. En lugares donde hacen mucho frío, los cuerpos empiezan a encogerse y en ese encogimiento, si es que él está empotrado, también al encogerse empieza a romperse en los extremos. Entonces, la dilatación es un fenómeno bastante interesante e importante que hay que tener en cuenta porque cuando se construyen estructuras hay que dejarle espacio suficiente como para que el objeto, el cuerpo, tenga lugar para esa dilatación. Porque si no le dejan el espacio para la dilatación, ¿qué va a pasar con el objeto? Y bueno, en algún punto va a llegar al máximo de presión que él puede soportar y se va a romper.
¿Está bien? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando se colocan los pisos o azulejos, normalmente hay que dejarle una pequeña rendija y esa rendija es rellenado con una masilla nomás, ¿verdad? Entonces esa masilla es bastante suave, entonces si el piso o el azulejo empieza a dilatarse y a aumentar su superficie o su volumen, tiene espacio donde crecer, porque si no se le deja ese espacio, entonces en algún punto ya vemos que hay ciertas rupturas. Bueno, la dilatación puede ser en 3 dimensiones, puede ser en longitudinalmente, entonces hablamos de una dilatación lineal, puede ser superficialmente, o sea, variar 2 dimensiones, largo y ancho, entonces hablamos de una dilatación superficial, y si varía las 3 dimensiones, largo, ancho y alto, entonces hablamos de dilatación volumétrica. La relación aquí es bastante simple. El cambio en longitud es delta L, el cambio en longitud, cuando hablamos de dilatación lineal, fíjense bien, tengo una longitud inicial. Si le doy calor, el objeto puede aumentar su temperatura, entonces fíjense que la longitud final ya ha variado. Ese pequeño cambio entonces es delta L, el cambio en longitud que sufre. ¿Cómo yo sé qué tanto se va a dilatar un objeto? Eso depende del cuerpo, depende de cada uno. ¿Por qué? Porque depende de los materiales de los cuales estén conformados esa materia, esa sustancia. Y eso está tabulado para sustancias puras, por ejemplo, si es cobre, si es aluminio. Yo conozco cuál es su dilatación. ¿Por qué? Porque tiene algo específico de esa sustancia que es el coeficiente de dilatación. Entonces, esta alfa que está aquí es una constante propia de las sustancias puras que se puede conseguir fácilmente en el laboratorio, se puede determinar esa constante. ¿Está bien? O sea, esa constante me indica entonces con qué facilidad se va a dilatar un cuerpo. Bueno, si por ahí necesitan ustedes entonces conocer cuál es la variación en longitud, esta es la relación que vamos a utilizar. L sub 0 es la longitud inicial, alfa es una constante propia de ese cuerpo que es el coeficiente de dilatación y delta T es la variación de temperatura, siempre temperatura final menos temperatura inicial, eso es delta T, variación de temperatura. Bueno, de aquí se puede despejar y obtener la ecuación para la longitud final, si es que por ahí me pide longitud final. Esta relación sale de aquí, no hay nada raro aquí. Si por ahí necesitan dilatación volumétrica superficial, porque el ejercicio dice que se dilata en 2 dimensiones, porque el objeto veo que tiene 2 dimensiones. Por ejemplo, este objeto inicialmente tiene A sub 0 como área. Si le doy calor, ese objeto entonces puede dilatarse en 2 dimensiones como estas. Podría llegar así a formarse un objeto superficialmente más grande. Entonces, la relación que usamos simplemente es esta. La variación en el área viene dado por esta relación. Lo nuevo aquí es que aparece una constante beta, solo que esta constante beta experimentalmente se encuentra que es casi el doble de lo que era alfa. Entonces, al conocer alfa, yo ya conozco beta también. Bueno, ¿cómo es beta comparado con alfa entonces? Beta va a ser el doble de esa cantidad alfa. Normalmente los ejercicios me dan alfa. Yo tengo que recordar entonces la relación entre alfa y beta. Si quiero el área final, fíjense bien que es esta relación que sale de esta primera. Es fácil de recordar. Por último, la volumétrica. Fíjense bien que las 3 relaciones son idénticas. Lo único que cambia en las relaciones es la constante. Alfa era para longitudinal, beta es para superficial y aquí aparece gamma, que es la constante de dilatación volumétrica. ¿Y cómo está relacionado con alfa? El triple de lo que era alfa. Y bueno, estas 3 relaciones necesitamos para poder resolver los ejercicios. Vamos a ir viendo entonces por aquí cómo resolver ejercicios. Si yo quiero comparar dilataciones, eso también es muy importante. ¿Cuál creen ustedes que se dilata más? ¿Un sólido o un líquido? ¿Qué calculan ustedes? Los líquidos pueden dilatarse mucho más. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque sus moléculas están más débilmente ligados. Entonces, cuando le doy calor, aumento su temperatura, el nivel de agitación de las moléculas de ese líquido es mucho mayor, entonces el líquido empieza a dilatarse más. Eso tengan en cuenta también. Bueno, juguemos con los ejercicios. Vamos a ver por lo menos 2 ejercicios de esta parte para que podamos después entrar en calorimetría.
A ver, piensen en este ejercicio, ayúdenme a resolver, ustedes me van a acompañar y me van a decir cómo resolvemos. Ok, lo primero que tienen que hacer es tratar de quitar datos, ¿verdad? Cuando ustedes aprenden a extraer los datos correctamente, ya tienen la mitad de la batalla ganada. A ver, ¿cuáles serían los datos? ¿Qué sacamos por aquí? Dice, una tubería de cobre mide 90 metros. ¿Qué creen que es este dato? 90 metros. ¿Qué sería? Longitud inicial. Eso es. La longitud inicial entonces es de 90 metros. Muy bien. Dice que esta longitud solamente es cierto cuando la temperatura, vamos a llamarle temperatura inicial entonces, es de 20 grados centígrados. Eso es importante. ¿Quieres saber cuál es la longitud? La nueva longitud, o sea, esa sería la longitud final entonces, que es lo que me pide, cuando a través de la tubería pasa vapor a 100 grados centígrados. Significa que esa longitud final va a ser una longitud a una temperatura de 100 grados centígrados. Y me da que la constante alfa tiene esto, 1,7 por 10 a la menos 5, y esto es grados centígrados a la menos 1. ¿Está bien? Porque siempre la constante va a ser grado a la menos 1. Y bueno, ¿qué conozco? ¿Qué tenemos nosotros de información? Lo que tenemos es que la variación en longitud, delta L, aquí era igual la variación de longitud, delta L, era igual a la longitud inicial, alfa por delta T. Así, esta es la relación que tenemos. Pero ahora nos pide la longitud final. ¿Cómo sacamos la longitud final? Y de aquí nomás hay que sacar la longitud final. Delta L, ¿qué es? Es longitud final menos longitud inicial. ¿Y esto a qué va a ser igual? A longitud inicial, alfa, temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la relación. Y de aquí sale la longitud final, que es este que resta pasa al otro lado, longitud inicial más longitud inicial alfa, temperatura final menos temperatura inicial. Si sacamos factor común de aquí, ¿qué factor común saldría? Longitud inicial va a quedar adentro 1 más alfa y delta T. Esta es la relación que ustedes conocen para la longitud final. Y bueno, calculemos eso. La longitud final entonces va a ser la longitud inicial que conocemos de 90 metros, paréntesis 1 más la constante alfa, que es 1,7 por 10 a la menos 5, y esto es en grados a la menos 1. Y la variación de temperatura es de ¿cuánto? La variación de temperatura significa la resta entre estos dos, ¿verdad? Y eso equivale a ¿cuánto? 80 grados centígrados. Entonces, allí es donde esto se va a ir con esto. Ok. Resultado final entonces va a ser nuevamente en metros. ¿Cuánto creen ustedes que sale allí? Hagan ustedes conmigo para que podamos hacerlo más rápido. A ver si no hay algún error también. 1.7 exponente menos 5 por 80. Resultado 90,1224. 90,1224 metros. Ahí está. Esa es la longitud final entonces. ¿Cuál es la dilatación que sufrió? La dilatación que sufrió es que su longitud ha variado, eso es delta L, ha variado ¿en cuánto? 0,1224 metros. O sea que cambió unos 12 centímetros aproximadamente. Eso es lo que cambió a esa temperatura. Fíjense que esto puede ser bastante real. Si ustedes tienen entonces, por ejemplo, una estructura que funciona a una temperatura de 100 grados y es de cobre, tienen que siempre dejarle un pequeño espacio para dilatación, porque significa que ese objeto puede dilatarse. Y fíjense, una dilatación de 12 centímetros, eso es bastante considerable. Entonces, si lo dejamos muy rígido, ¿qué puede pasar? Y bueno, lo que puede ocurrir es que esto se puede romper. Por ejemplo, los tendidos eléctricos. Ustedes ven los tendidos eléctricos, que es de un cierto material metálico. Cuando lo colocan al inicio está bastante tenso, pero después con el paso del tiempo es como que se comba para abajo, ¿está bien? Ya por el peso y también porque su longitud, nuestras temperaturas normalmente varían también, ¿verdad? O sea, se vuelve un poquito más largo también. Entonces, cuando son objetos que cuelgan, objetos lineales así,
simplemente el objeto se comba y no se rompe. Pero cuando son estructuras rígidas, entonces ahí sí hay que pensar en dejarle ya normalmente a eso se le llama junta de dilatación, entonces se le deja un pequeño espacio como para que si hay ese aumento, el objeto pueda crecer y sin perjudicar la estructura. Bueno, ¿entienden este punto? ¿No hay problema? Cuéntenme. ¿Alguna duda aquí? Nada. Ninguna, profe. Ok, excelente. Bueno, recuerden que tienen que avisarme si es que ven alguna duda que quieran aclarar, porque después en el examen ya no hay eso, ¿ves? Bueno, el siguiente problema es muy similar, entonces les dejo a ustedes para que ustedes se diviertan con él. Es muy similar, es solamente aplicar fórmulas y ya está. El problema 3, este sí es un problema bastante lindo. Es un problema que requiere algo de práctica, entonces vamos a mirarle un poquito. El problema 3 para que vean cómo avanzamos con él. Puede que algunos ya hayan hecho estos ejercicios, entonces si lo entendieron súper bien, espectacular. La idea es ir reforzando porque la otra semana ya tenemos nuestro examen, ¿verdad? Bueno, piensen en esta situación. Me dice que tengo dos barras, la barra A y la barra B. Entonces aquí están las dos barras, barra A, barra B. Dice que cada uno de ellos tiene una cierta longitud. Empecemos con la barra A. La barra A dice que tiene una longitud de ¿cuánto? De 1000 milímetros. Y la barra B veo que es un poquito más largo y me dice que es de 1001 milímetro. Ese 1 milímetro es lo que hace de diferencia a las dos barras. Bueno, veo que las dos barras son diferentes y ambas barras ahora mismo están en la temperatura inicial de ¿cuánto? De 20 grados centígrados. Esa es la temperatura a la cual se observa esto. Son barras diferentes, por eso tienen sus propias constantes de dilatación alfa. Alfa de A y alfa de B. Son dos materiales distintos entonces. ¿Qué quiere saber? Quiere saber cuál es la temperatura a la cual la barra C, aquí está la barra C, esta es la barra C, queda en la posición horizontal. O sea, lo que me está diciendo es que esta barra C en algún momento tiene que quedar así, en forma horizontal. ¿Está bien? Entonces, para que eso ocurra, ¿qué creen que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar para que eso ocurra, ¿qué creen que va a ser? Algo tiene que pasar. ¿Qué se les ocurre? La longitud de A tiene que ser igual a la de B. Eso es. Necesariamente para que yo pueda encontrar de que la barra C es horizontal, es que las longitudes de A como de B tienen que ser iguales. Eso es. Entonces, la nueva longitud, llamémosle longitud final de A, y aquí esto sería la longitud final de B. ¿Cómo tienen que ser? Longitud final de A tiene que ser igual a la longitud final de B. Eso es. Y eso a la nueva temperatura final, que es justamente lo que necesitamos determinar. ¿Está bien? Entonces, al interpretar el ejercicio, este esquema es lo que ustedes tienen que construir. Y de ahí asumir que lo que tiene que ocurrir es que la altura de esta barra tiene que coincidir con esta altura para que esta barra C quede en forma horizontal. Y bueno, entonces ya tenemos todo resuelto. Ya hemos despejado en la ecuación anterior, aquí hemos obtenido, esta es la relación de la longitud final, entonces voy a usar esta relación directamente ya sin necesidad de hacer nada más. ¿A qué es igual la longitud final de A? Va a ser longitud inicial de A, paréntesis, 1 menos la constante de dilatación de A por la variación de temperatura, llamémosle delta T, así. ¿Y esto a qué va a ser igual? La longitud inicial de B, paréntesis, 1 menos la constante de dilatación alfa de B por la variación de temperatura delta T. Así sería esto, ¿verdad? Bueno, fíjense que delta T aquí para la barra A se refiere a esta temperatura final menos la temperatura inicial que era de 20. Eso es delta T, temperatura final menos 20 grados. Lo mismo para la temperatura final aquí de B, ¿verdad? Para B también es temperatura final menos 20.
De ahí voy a poder extraer entonces esto, sin ningún problema. Bueno, empecemos a distribuir un poquito acá a ver qué tenemos. Tendríamos longitud inicial de A menos longitud inicial de A por alfa de A por delta T, así. Y el otro lado sería longitud inicial de B menos, ¿aquí era menos o era más? Voy a revisar un poquito, creo que era más aquí, más y más, si no me va a salir con signos diferentes. Después distribuyo otra vez longitud inicial de B, alfa de B y delta T. Muy bien, lo que quiero es temperatura, entonces delta T es el que me interesa. Voy a traer a la izquierda todo lo que tenga delta T. Y lo demás, que son números constantes, voy a llevar al otro lado. Entonces voy a empezar con esto. Va a ser L sub 0 de A, que es la longitud inicial de A, la constante alfa de A por delta T. Esto es esto. Esto que está aquí suma. ¿Cómo viene al otro lado? Viene restando. Longitud inicial de B, alfa de B, la variación de temperatura. ¿Qué queda al otro lado? Al otro lado queda la longitud inicial de B y esto que está aquí sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa restando. Así. Puedo sacar este como factor común. Voy a sacar delta T como factor común. ¿Qué quedaría adentro si saco factor común? Va a ser longitud inicial de A por la constante alfa de A menos longitud inicial de B por la constante alfa de B. Ahí está. Y esto es igual a la longitud inicial de B menos la longitud inicial de A. Esto que está aquí entre corchetes multiplica a delta T. ¿Cómo pasa al otro lado entonces? Todo lo que multiplica pasa al otro lado dividiendo. Entonces puedo pasar aquí dividiendo. Va a ser longitud inicial de A por alfa en A menos longitud inicial de B, alfa de B. Ok, y recordar que era delta T. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? Entonces, de aquí ya puedo sacar la fórmula para la temperatura final. Simplemente lo que tengo que hacer es esta temperatura inicial que resta aquí, pasarlo sumando al otro lado. Y bueno, ya tenemos todo entonces. Solamente me queda evaluar y calcular rapidito. Evalúen y díganme cuánto nos da esto como resultado entonces. Aquí tengo que sumarle T sub 0, temperatura inicial. Y bueno, evalúen y cuéntenme cuánto nos da. Yo voy a hacer aquí con ustedes también. ¿Cuál es la longitud inicial de B? La longitud inicial de B era de 1001, ¿verdad? Menos la longitud inicial de A era 1000. Sobre longitud inicial de A, que era 1000 por alfa para A. ¿Cuál era alfa para A? 3 por 10 a la menos 5. 3 exponente menos 5, ok. Menos longitud inicial de B, que era 1001. Por su constante alfa, que es 1 exponente 5. Ok, todo esto hay que sumarle la temperatura inicial, que era de 20 grados. 20 grados. Creo que hay un error por aquí. Cuéntenme si ven algún error por aquí. Profe, tenías que poner menos 5. A Era ver. 1 por 10 a la menos. ¿Y yo qué puse? No le puse. 5, no. A ver. Por aquí está. Sí, era 1 por 10 a la menos 5. Ah, le puse 5, ¿verdad? No le puse el signo. Ahí está. Eso es. Y allí tengo la respuesta. Ese sí ya me gusta. ¿Cuál es la temperatura que requiero entonces como temperatura final? Me sale aproximadamente unos 70 grados centígrados. Y un poquitito más, ¿verdad? 70.025. Pero para los efectos prácticos ya me está informando de que si quiero lograr esta simetría, necesito entonces elevar 50 grados la temperatura. Pasar de 20 grados a 70 grados. ¿Está bien? Y es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Porque fácilmente, por ejemplo, en el sol, si dependiendo del tipo de material, normalmente si es metálico, ese metal se calienta bastante y puede llegar a temperaturas similares, por ejemplo. Y bueno, esta sería la forma de trabajar con dilatación. No hay ningún truco, solamente es conocer las ecuaciones y empezar a trabajar y a interpretar el problema. ¿Está bien? Bueno, cuéntenme, ¿alguna duda aquí? ¿Lo entendieron? No.
¿Sí? Bueno, asumo que sí entonces. Ok, vamos a pasar rápidamente a otra cosa. Asumo entonces que ustedes van a tener que dedicarle a estos problemitas porque de aquí por ahí voy a sacar para el examen, entonces tienen que jugar con estos. Bueno, pasemos a calorimetría. Profe, Sí, cuéntame. hay un ejercicio ahí en temperatura que es uno de los primeros sobre energía translacional media. No, Em, eso no vamos a incluirle porque no hemos desarrollado bien. Bueno, dale, No te gracias. preocupes, no te preocupes. No, normalmente la temperatura se relaciona con energía interna, ¿verdad? Y la energía interna se refiere al movimiento cinético de las moléculas. Entonces, normalmente se relaciona con el movimiento de las moléculas en el interior de la sustancia. Y por eso es que aparece ahí energía translacional. Pero en este punto no hay necesidad. Pueden no. Aunque tampoco es difícil. Van a ver las ecuaciones, las formulitas, reemplazan y ya sale. No hay mucha problemática en eso. Bueno, quiero más abocarme a calorimetría porque todavía no hemos abordado nada de calorimetría, entonces necesito abocarme a ellos acá por lo menos para 2, 3 problemitas. Cuando dicen calorimetría, ustedes ya tienen que interpretar a lo que se refiere. Es calor, ¿verdad? ¿Qué es calor? Es energía en movimiento cuando hablamos de objetos que están a diferentes temperaturas. Entonces, cuando yo tengo objetos a diferentes temperaturas, puede fluir energía de aquel que está a mayor temperatura hacia aquel que está a menor temperatura. Y esa energía en movimiento es lo que nosotros llamamos como calor. ¿Está bien? Y metría significa medición de eso, ¿verdad? O sea, medir la energía transferida en forma de calor. Eso es calorimetría. Entonces, normalmente si los objetos están a igual temperatura, no va a haber calor. ¿Por qué? Porque no va a haber energía en tránsito, porque esa energía fluye desde una sustancia más caliente hacia una sustancia más fría. Y si ambos están a la misma temperatura, decimos que aquí ya se ha logrado lo que es el equilibrio térmico. En un equilibrio térmico ya no hay energía en movimiento en forma de calor, no hay transferencia de calor. Sin embargo, si yo tengo que el cuerpo A, por ejemplo, tiene mayor temperatura que el cuerpo B, entonces sí, va a haber aquí energía moviéndose de la fuente caliente hacia la fuente fría. Y eso es lo que nosotros denominamos calor. Bueno, recuerden siempre el sentido. El sentido no puede cambiar. ¿Está bien? Siempre va del más caliente hacia el más frío la energía transferida. Hay dos tipos de calor. Hay calor que llamamos calor sensible y hay un calor denominado calor latente. Entonces, cuando hablamos de calor sensible, se refiere a un calor, a una energía que se transfiere de una sustancia caliente a una sustancia más fría y no hay cambios de estado. Sin embargo, cuando hablamos de calor latente, se refiere al calor que se le añade a un sistema para que ocurra un cambio de estado. Por ejemplo, cuando el hielo se está fundiendo y se está convirtiendo en líquido, ese proceso ocurre a temperatura constante. Ahí no hay cambio de temperatura. Pero aún así, él está absorbiendo calor. ¿Está bien? Entonces, ese calor le llamamos calor latente. Es el calor involucrado en cambios de estado. Entonces, los cambios de estado normalmente ocurren a temperatura constante. Sin embargo, cuando yo le añado calor a un sistema y ese sistema cambia su temperatura, entonces estoy hablando de calor sensible. ¿Está bien? Y nosotros prácticamente aquí trabajamos con calor sensible nomás, calor sensible. Ese calor sensible, como es energía, se mide en unidades de energía. En el sistema internacional es joules. Hay otros sistemas que ustedes conocen, por ejemplo el CGS, usamos calorías y bueno, hay otras unidades como las británicas, como el BTU, que también ustedes podrían tener como unas ecuaciones alternativas si es que hace falta, ¿ven? Bueno, la relación del calor sensible que vamos a utilizar es, voy a mirar un poco por aquí, calor sensible. Esta es la relación que utilizamos normalmente para calor sensible, que es M, que es la masa, C, que es calor específico. Cada sustancia pura tiene su propio calor específico. Y el calor específico aquí se refiere a una magnitud propia de cada material
y me indica cuál sería la energía necesaria para poder elevar su temperatura 1 grado. Entonces, esa magnitud en el laboratorio se puede conseguir, se puede obtener y se puede tabular. Entonces, normalmente para cada tipo de sustancia pura ya se tiene tabulado el valor de su calor específico C. Para el agua, específicamente, para el agua el calor específico tiene una magnitud que es de 1 calorías, gramos, grados Celsius. Y normalmente esto es lo que nosotros usamos para el calor específico del agua. Entonces, en los ejercicios, normalmente trabajamos utilizando el calor específico del agua como 1. Pero tienen que cuidar que el resultado, entonces, de la energía va a salir en calorías. Y ustedes, si tienen en calorías y les pide en el sistema internacional, tienen que hacer la conversión. Y la conversión simplemente es esta, de que 1 calorías equivale a 4,18 joules. O sea, fácilmente pueden hacer las conversiones sin ningún problema. La idea de usar calorías es que el calor específico es 1 y es fácil de recordar. Entonces, el calor específico para el agua es 1, entonces puedo sin ningún problema trabajar. Solo que allí la energía Q del calor Q me va a salir en calorías. Entonces, si quiero pasarlo al sistema internacional, tengo que usar la relación de que 1 calorías es 4,18 joules. Esa es la idea básica también. Hay otras unidades, por supuesto, ¿verdad? Si no vamos a usar calorías, gramos Celsius, pueden usarlo en otra unidad, solo que hay que hacer la conversión. Aquí no le damos luego la otra relación para que ustedes se queden con esa una relación, usar como calor específico 1 para el agua y directamente hacer nomás la conversión de calorías a joules para hacer más sencillos los cálculos. Esa es la idea. Bueno. Yo creo que ustedes ya habrán visto la teoría por aquí. La regla que rige esto es la ley de conservación de la energía. Y esta ley de conservación de energía lo que me dice es que si un objeto pierde calor, algún otro objeto del sistema tiene que ganar ese calor cedido. ¿Por qué? Porque la regla de conservación de energía me dice que la energía no se crea, no se destruye, solamente se transforma o fluye de un medio a otro. Entonces, si yo pongo en contacto 2 cuerpos que tienen temperaturas diferentes, el calor perdido por uno tiene que ser absorbido por el otro. ¿Está bien? Entonces, el calor perdido por uno tiene que ser absorbido por el otro. Esa es la idea básica. Entonces, matemáticamente lo que decimos aquí es que la suma, este es el símbolo que está aquí, de todos los calores involucrados dentro del sistema, al final la variación tiene que ser 0. ¿Qué significa esto? De que si uno perdió calor, tiene que haber alguien que haya absorbido ese calor. ¿Bien? Y no hay ninguna variación neta, no hay calor que se haya perdido, no hay calor que se haya ganado, o sea, que se haya creado ahí dentro del sistema. Simplemente un tránsito, un movimiento. ¿Bien? Y esta es la ecuación que usamos normalmente para todos los problemas. ¿Bien? Tenemos que identificar cuáles son los calores que aparecen en el sistema, sumar todo eso y igualar eso a 0. Solamente que aquí hay una regla también, una pequeña regla de signos que hay que tener cuidado. Y esa regla de signos, a ver si por aquí aparece. Esa regla de signos suele ser bastante simple también. Aquí está la regla de signos. Si un calor se agrega a un sistema, entonces tiene que ser positivo. Si el calor sale del objeto, entonces tiene que ser negativo. Entonces, el calor que uno absorbe, entonces va a ser positivo. El calor que uno expulsa y que otro va a absorber, entonces ese calor expulsado es negativo. Con esa regla ustedes pueden resolver todos los problemas que vienen. ¿Bien? Bueno. Tenemos simplemente esta relación que pueden utilizar. Esta relación tienen entonces que necesitamos la masa, necesitamos el calor específico del material y conocer la variación de temperatura en cuestión. Bien, con eso puedo calcular el calor disponible dentro del sistema. Si tengo varios cuerpos, significa que voy a tener varios calores involucrados. Cada cuerpo va a tener su propio calor, entonces, si es que está transfiriendo energía de un medio a otro.
Vamos a ver los ejercicios. Yo les dejé aquí un ejercicio de práctica para que puedan ustedes mirar. Yo les voy a ayudar a resolver por lo menos 2 o 3 ejercicios de este ejercitario. Y lo que queda, ustedes van a procurar de resolver porque serían candidatos, por ejemplo, para el examen. Bueno, veamos, por ejemplo, el primero. Vamos a ir por partes, uno a uno. Trabajemos aquí. A ver, empecemos por el primer problema. Vamos a ver, ustedes me van a ayudar a ver cómo trabajar y van a ver que es bastante simple. Hagámoslo juntos. Lo primero que se tiene que hacer cuando tenemos un problema es sacar datos. Saquemos los datos. A ver qué tenemos como datos. Bueno, ¿qué dice el problema? El problema dice lo siguiente. Una combinación de 0,25 kilogramos de agua, eso sería la masa, llamémosle masa 1, que es de 0,25 kilogramos. Y esto es de agua. ¿Y cuál es la temperatura a la cual está esta masa? Dice que su temperatura, llamémosle inicial, está a 20 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué más? Luego tengo aluminio, llamémosle masa 2. La masa del aluminio es de 0,4 kilogramos. El hecho de que aparezcan ceros aquí me está indicando la cantidad de decimales que quiere que yo use. ¿Está bien? Entonces, en el resultado final tengo que dar con 3 decimales. Pero en los casos prácticos, 0,4 es lo mismo que 0,400. ¿Está bien? Bueno, ¿a qué temperatura está este aluminio? Dice que está a una temperatura inicial, llamémosle 1 a este, y a este le voy a llamar 2. Está a una temperatura de 26 grados centígrados. Luego tengo otra masa más, llamémosle masa 3, que es para el caso del cobre, y su masa es de 0,1 kilogramos. 0,1 kilogramos. Y la temperatura inicial del cobre es de ¿cuánto? Es de 100 grados centígrados. Muy bien. Dice que esto se mezcla en un contenedor aislado. El hecho de que me diga que es aislado, ¿qué significa que sea aislado? Este va a ser mi contenedor. El hecho de que me diga que es aislado significa que no entra calor desde afuera y tampoco sale calor hacia afuera del sistema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener un material que es de aluminio. Así, voy a hacerle un poquito más grande. Así. Y tengo otro que es de cobre. Aluminio, su símbolo químico, ustedes saben que es Al, así, y el cobre es Cu, así. Y aparte de eso, ¿qué tenemos también? Aparte de eso, tenemos agua también aquí, agua. H2O. Bueno, 3 cosas tengo dentro de mi recipiente. Bueno, dice, se les permite llegar al equilibrio térmico. ¿Qué significa equilibrio térmico? Significa que la temperatura final del aluminio tiene que ser igual a la temperatura final del cobre y tiene que ser igual a la temperatura final del agua. Así, eso significa equilibrio térmico. Y evidentemente cualquier sistema llega al equilibrio térmico después de pasado un cierto tiempo. ¿Está bien? Es como pensar, si ustedes le derraman agua caliente a agua fría, después de un tiempo van a ver que ya llega a una temperatura inferior a lo que tenía el agua caliente, pero superior a la que tenía el agua fría. O sea que se equilibraron las dos temperaturas. ¿Por qué? Porque hubo una transferencia de calor. El agua más caliente le transfirió energía al agua más fría. Entonces, la temperatura del agua caliente bajó, pero la temperatura del agua fría subió hasta un punto en que ambos encontraron una misma temperatura. Eso ya es equilibrio térmico. Bueno, esta es la relación entonces que tenemos. Ok. ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que plantear aquí, plantear la ecuación a trabajar. La ecuación que tenemos es lo siguiente. Dice que la sumatoria de todos los calores involucrados tiene que ser 0. Entonces, ¿cuáles son los calores involucrados? Fíjense bien lo que tenemos. Lo que tenemos es lo siguiente. Tengo el calor proveniente de ¿qué? Del agua, del H2O. Más, ¿qué calor más? Tengo el calor proveniente del aluminio. Tengo el calor proveniente del
cobre. Y como acá el contenedor, este es el contenedor, no me habla de que tenga masa ni nada, entonces hablamos de un contenedor ideal. Significa que no interviene en el sistema. Este contenedor, al pensar que es ideal, entonces no se toma en cuenta y asumimos que no interviene en el sistema. Solamente los tres componentes que tenemos aquí. Entonces esto ya directamente puedo decir que es igual a 0, según mi ecuación química aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a jugar por aquí. ¿Cómo hallo el calor? ¿Qué creen ustedes? ¿El agua va a absorber calor o va a ceder calor? Eso simplemente lo van a saber viendo aquí la temperatura del agua inicialmente. La temperatura inicial del agua es 20 grados centígrados. Los demás están a mayor temperatura. ¿Qué creen que va a hacer el agua entonces? El agua va a absorber calor. Este calor que yo tengo acá, entonces es un calor absorbido. Voy a tener que absorber ese calor. Y bueno, absorbamos ese calor entonces. ¿Cómo hallamos el calor absorbido entonces por el agua? Va a ser la masa del agua, que le llamé M1, calor específico del agua, llamémosle C1, por delta T, la variación de temperatura. Más, para el aluminio va a ser la masa del aluminio, que le llamé 2, calor específico del aluminio, llamémosle C2, por delta T otra vez. Ok. Después, más la masa del cobre, que llamé C3, calor específico del cobre y la variación de temperatura que van a sufrir. Y esto va a ser igual a 0. Estas delta T son todas diferentes. ¿Por qué son todas diferentes? Porque tienen temperaturas iniciales diferentes. ¿Está bien? Por eso no voy a poder factorizar, por ejemplo. Y bueno, voy a ir variando ya sus valores. ¿Cuánto vale la masa 1? Fíjense que para el agua, ¿cuál es el calor específico del agua que el ejercicio aquí ya no me da? Porque asume que yo tengo que saber. ¿Cuánto vale C1? Calor específico del agua. Es 1 calorías, gramos, grados Celsius. Ese es el valor del calor específico del agua en calorías, en gramos y grados Celsius. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Atiendan bien. Como la unidad de medida de calor específico aquí incluye gramos como unidad de medida de masa, entonces esta masa yo tengo que pasarlo también en gramos para que después podamos simplificar todo y tengamos la unidad de medida correcta. Entonces, tengo que pasar 0,25 kilogramos a gramos. ¿Cuánto creen que da eso? ¿Cuánto da 0,25 kilogramos en gramos? Tienen que multiplicarlo por 1000. Entonces eso me da 250 y ya saben que esto está en gramos. El calor específico del agua es 1, pero recuerden que va a ser 1 calorías sobre gramos y grados Celsius. Así. La temperatura aquí para el agua, ¿cómo sería? Es la temperatura final menos la temperatura inicial que tenía. Y la temperatura inicial que tenía es de 20 grados Celsius. Entonces, este grado Celsius que sale aquí, con este grado Celsius se va a ir. ¿Está bien? Gramos con gramos se va a ir. Y el resultado lo voy a tener entonces en calorías, pensando en este Q, ¿verdad? En el calor transferido. Bueno, más M2, la masa 2 es 0,4, tengo que multiplicarlo por 1000, 0,4 por 1000 sería entonces 400, ¿verdad? Ya no necesito usar la unidad de medida, ya veo que va a funcionar bien, entonces voy a hacer directamente nomás ya. ¿Cuál es el calor específico aquí para el aluminio? El calor específico del aluminio dice que es aluminio 0.217 calorías, gramos, grados Celsius. Entonces aquí va a ser 0,217. Muy bien, y la variación de temperatura va a ser temperatura final menos la inicial. ¿Y cuál era su temperatura inicial? Era de 26 grados. Muy bien. Más la masa que tenía aquí el cobre. ¿Cuál es la masa del cobre? 0,1 multiplicado por 1000. Eso me va a dar 100. Por el calor específico C3
del cobre es de 0.093 calorías, gramos, grados Celsius. Entonces usan eso, 0.093. Por la variación de temperatura, que sería temperatura final, menos la inicial, y la inicial era de 100 grados. 100. Aquí tendría que ir 100 entonces. Bueno, voy a ver si puedo. Ahí está. Tenemos todo disponible. Y esto tenemos que igualarlo a algo. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 0. De allí ya puedo despejar entonces la temperatura final, que es lo que me pide mi ejercicio, que es la temperatura de equilibrio. Y fíjense bien que aquí esta temperatura final del agua es la misma que la temperatura final del cobre y del aluminio. Entonces, ¿por qué puedo concluir eso? Porque el sistema ya ha llegado a equilibrio térmico. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta que en el equilibrio térmico, las temperaturas finales de todos ya van a ser exactamente las mismas. Y bueno, ahora simplemente lo que tengo que hacer es empezar a distribuir y poder obtener la respuesta final que necesito. ¿Está bien? Bueno, ayúdenme a distribuir esto para trabajar rápidamente. A ver, 250, voy a hacerlo aquí. 250 por la temperatura final, después menos 250 por 20, ¿cuánto da eso? Da 5.000, 5.000. Luego, ¿qué más? Sumado, este producto por la temperatura final, ¿cuánto da? 400 por 0.217, eso da exactamente 86,8. 86,8. Temperatura final. Menos ese mismo resultado por 26, ¿verdad? Por 26. Y eso da 2.256, 2.256,8. Ahí está. Más el siguiente sería 100 por esto, sería 9. Exactamente esto, 100 por esto sería 9,3. 9,3 temperatura final. Menos ese resultado multiplicado por 100 otra vez sería 930, ¿verdad? 930. Ok, y esto es igual a 0. De allí tengo que sumar todos estos que son semejantes. Entonces son términos semejantes. ¿Cuánto daría? Vamos a sumarle rápidamente. Al sumar tengo 250 más 86,8 más 9,3. Resultado para este punto sería 346,1. 346,1. Esto es temperatura final. Ahora tengo que sumar todas estas relaciones y voy a enviarlo al otro lado con signo cambiado. Entonces voy a pensar ya en positivo nomás porque estoy pensando que ya lo envié al otro lado. 5.000 más 2.256,8 y sumado con 930. ¿Y eso cuánto me da? Exactamente 8.186. Bueno, 8.186,8. Y de ahí sacamos la temperatura final haciendo simplemente la división. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta final entonces? Divido esto por 346,1. Resultado final, 23,65 más o menos. 23,65. ¿En qué estoy trabajando? Yo estoy encontrando temperatura. ¿Y cuál es la unidad de medida de temperatura que aparecen en mis datos? Grados Celsius. Simplemente entonces esto es temperatura en grados Celsius. 23 grados Celsius sería la temperatura entonces de equilibrio. Y ahí es donde ustedes tienen que analizar la respuesta final. Fíjense bien cómo analizar. Si uno de los cuerpos estaba a 100 grados centígrados, esa es la temperatura más alta, el otro estaba a 20 grados centígrados y el otro estaba a 26 grados centígrados, entonces, dependiendo de la cantidad de masa que tenga de cada uno, el resultado siempre tiene que estar aquí, dentro de este rango. No puede salir de ese rango. Si por ahí a ustedes les sale acá una temperatura
más baja que 20 o más alta que 100, tienen que estar seguros de que algo anda mal. ¿Está bien? Entonces, la idea es que cuando la sustancia más caliente pierde o cede calor, él baja su temperatura. Pero los demás, los más fríos, tienen que absorber ese calor cedido, entonces él tiene que subir su temperatura. Por eso que la temperatura de equilibrio tiene que ser una temperatura que está entre estos valores. Entonces, 23,65 es un número razonable. Razonable. ¿Por qué razonable? Porque yo tenía poco en masa de la sustancia caliente. Tenía poco, 0,1 kilogramos nomás, ¿verdad? Y los otros que estaban fríos, yo tengo en mayor cantidad. Entonces, estos que estaban más fríos tuvieron que absorber mucho calor de la sustancia más caliente, entonces llegaron hasta esta temperatura de equilibrio. Bueno, cuéntenme, ¿lograron interpretar bien? No hay ningún problema. ¿Algo que quieran consultar? ¿Se entendió? Profe, en la sumatoria de calores, el calor del cobre no tendría que ser negativo. El calor del cobre. No. ¿Sabes por qué? Te voy a mostrar por qué. Él ya está implícito aquí negativo. ¿Cómo yo sé que ya es negativo? Fíjate bien, el cobre es este último, ¿verdad? Este. Fíjate la temperatura final a la cual él llegó. 23 grados y alguito nomás. Y su temperatura inicial era de 100. Cuando vos hagas esta resta, temperatura final menos temperatura inicial, ¿qué signo vos crees que va a salir para este calor? Va a salir negativo. Y negativo ya, sí. Negativo, ¿está bien? Eso está implícito ya dentro de la relación. ¿Está bien? Lo mismo pasa con este otro. Este otro también es negativo. Él también perdió calor. Este cedió calor, el cobre cedió calor, el aluminio cedió calor. El único que absorbió calor es el primero, el agua. Este, si vos calculás, porque esta partecita, este término, es el calor que involucra al agua. Este es positivo. Porque la temperatura final es 23, mayor que 20. ¿Está bien? Entonces, el agua es el único que absorbió calor, el positivo de su calor. Estos otros cedieron calor, por eso es negativo. ¿Está bien? Sí, todo claro, profe. Listo. Esa es una confusión, ¿cierto? Que la gente suele cometer, de que aquí quiere colocar un signo menos, pero no. Hacer una sumatoria, póngale siempre más nomás, porque aquí implícitamente ya está contenido dentro de la ecuación ese signo. Ustedes cuando hagan esta relación de t final menos t inicial, él ya va a soltar el signo que le corresponde. ¿Sí? Así es. Bueno. Listo. Hagamos uno más. Uno más. Ya, por aquí. A ver. Vamos por el segundo. Tampoco quiero hacer todos los ejercicios de ustedes. Yo quiero que ustedes también practiquen haciendo ejercicios y así van adquiriendo destrezas para que en el examen no se asusten con un ejercicio. Entonces, si de antemano ya vieron los ejercicios y ya resolvieron, no les va a crear ningún problema. Bueno, a ver, ¿qué dice el ejercicio? Vamos a ir sacando los datos a la medida que vamos encontrando. Dice lo siguiente. Un técnico de laboratorio pone una muestra de 0,0 kilogramos de un material desconocido. Material desconocido. Entonces, como es un material desconocido, voy a llamarle MX. Desconocido. ¿Cuánto es su masa? 0,0850 kilogramos. Esta es la masa del material desconocido. Y la temperatura inicial de ese material desconocido es de 100 grados centígrados. Bueno, lo coloca, dice, dentro de un calorímetro. Entonces ya hay que pensar que tengo un recipiente y dentro de ese recipiente va a agregar ese material desconocido. Piensen que esto y ya está. Dice que inicialmente el calorímetro está a 19 grados, o sea que este calorímetro ya va a estar involucrado, este ya va a formar parte, no es un calorímetro ideal.
Cuando dice ideal, normalmente el recipiente no actúa dentro del problema, pero si me da su masa y su temperatura, yo tengo que incluirle. Bueno, dice que el calorímetro es de cobre, entonces va a ser masa del cobre. ¿Cuál es la masa del cobre? 0,150 kilogramos. Y esto está a una temperatura inicial del cobre a 19 grados centígrados. Así. Bueno, aparte de esto, dice que contiene agua. Aquí hay agua, H2O. Entonces, necesito también conocer la masa del agua, H2O. Así, ¿cuál es la masa? Me dice que es de 0,2 kilogramos. 0,2 kilogramos. Bueno, la temperatura final del calorímetro es de tanto. La cuestión aquí es lo siguiente. Si la temperatura final del calorímetro es de 26, aquí, ¿qué creen que pasa con el agua? ¿Cuál sería la temperatura final del agua? ¿Y cuál sería la temperatura final de esta sustancia rara que se colocó dentro del calorímetro? Ustedes saben que después de un cierto tiempo, todas las temperaturas tienen que ser exactamente la misma, tienen que llegar al equilibrio térmico. Entonces la temperatura final del agua, del calorímetro y también de la sustancia rara tienen que ser todas iguales. Entonces, voy a llamarle temperatura final nomás ya, porque todas son iguales. Y esa temperatura final me dice que es de 26,1 grados centígrados. Así. Y bueno, con esa información uno ya puede entonces trabajar. Aquí el truco era que había que reconocer que esta temperatura que solamente me dice para el calorímetro es válido para los demás también. ¿Por qué? Porque después de un cierto tiempo se llega al equilibrio térmico, entonces las temperaturas de todos tienen que ser exactamente la misma. Esa es la idea. Como me habla de temperatura final, significa que ya se llegó al equilibrio térmico. Bueno, ¿qué pide el ejercicio aquí? Pide calcular el calor específico de la muestra. Bueno, ustedes ya saben la ecuación aquí, termoquímica, y es que la sumatoria de los calores tiene que dar 0. Entonces, ¿qué significa? Que el calor de la sustancia desconocida más el calor del calorímetro más el calor del agua, al final todo tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Y con esa información ya podemos proceder otra vez. Empecemos a ver, ¿qué necesitamos para el calor de la sustancia rara? Necesito su masa, necesito su calor específico y necesito su variación de temperatura, que es temperatura final, y ya sabemos la temperatura final, que es 26,1, menos la temperatura inicial. ¿Y cuál era su temperatura inicial? Su temperatura inicial era de 100 grados. Ahí está. Más. Para el calorímetro, necesito la masa del calorímetro, que es de cobre, el calor específico del cobre y la variación de temperatura de ese calorímetro. Temperatura final, que es 26,1, menos la temperatura inicial, era de 19. Ahí está. Más la masa del agua, del H2O, calor específico del agua, por la variación de temperatura. Y la variación de temperatura va a ser 26,1, que es temperatura final, menos... ¿A qué temperatura inicial estaba el agua? Creo que eso no copié. A ver. Creo que ese dato nos comimos por aquí. Si no me da, posiblemente hay que leer bien nomás. A ver, un calorímetro. Aquí vamos a ver. Dice que antes de que se le agregara este material raro, inicialmente dice a 19 grados centígrados, teníamos estos dos. O sea que cuando todavía no se agregaba este material, el agua junto con el calorímetro estaban a una misma temperatura. ¿Bien? Entonces la temperatura del agua también es de 19 grados centígrados inicialmente. ¿Bien? Cuando todavía no agregábamos el material raro, el agua con su calorímetro estaba a una cierta temperatura ya prefijado, a 19 grados centígrados. ¿Está bien? Esa relación también tienen que sacar de aquí. 19 entonces. Y esto va a ser igual a 0. Ahí está. ¿Qué pide el ejercicio? El ejercicio en cuestión dice calcular el calor específico de la muestra.
esto es lo que quiero calcular. Esto, el calor específico de la muestra. Y bueno, simplemente voy a evaluar entonces y voy a determinar esa variable que tengo aquí. Prácticamente tengo todo excepto el calor específico de la muestra. Voy a resolverlo por aquí. La masa de la muestra ya tenemos. El calor específico, a ver, tengo calor específico por aquí. A ver, tengo del cobre. Parece que del cobre no aparece. Posiblemente porque ya me haya dado en algún otro ejercicio. Ya el del cobre ya no me da. Eso tendríamos que recurrir a una tabla. En un ejercicio, voy a buscar rápidamente el calor específico del cobre para poder trabajar con él. El calor específico del cobre no da el problema, pero yo les voy a dar. Para el agua no hay ningún problema. Para el H2O es 1 calorías, gramos, grados Celsius. Para el cobre, calor específico del cobre es 0,093 y esto está en calorías, gramos, grados Celsius. Creo que en el ejercicio anterior nos habrá dado, por eso que ya no nos da en esto. Sí, aquí está. Ya da en el ejercicio anterior, entonces en los siguientes, como es un mismo ejercitario, ya no nos da su valor. Pero en un examen tendría que darles, a no ser que eso sea lo que se quiera determinar, ¿verdad? Bueno, usamos entonces el dato del ejercicio anterior y ya está. Ok. Empezamos a trabajar. La masa de la sustancia desconocida, como aquí el calor específico está en gramos, la masa tengo que pasarlo en gramos también. ¿Cuál sería la masa en gramos? 0.085 multiplicamos por 1000 y eso da 85. Muy bien, entonces voy a escribir aquí 85 por el calor específico de la sustancia desconocida. Esta variación, ¿cuánto da? 26,1 restado con 20. Y ahí ya va a salir el signo correspondiente para él y me va a indicar si él absorbe calor o si él cede calor. Menos 73,9. Entonces va a ser menos 73,9. El hecho de que salga negativo aquí, Q de X, me indica que él va a ceder calor. ¿Está bien? Porque él está a mayor temperatura, entonces él va a ceder calor. Los otros me van a salir positivos porque ellos van a absorber el calor. Bueno, más la masa del cobre es 0.150 multiplicado por 1000, entonces va a ser 150 por el calor específico del cobre es de 0.093. La variación de temperatura, aquí, ¿cuál sería su variación de temperatura? Voy a restarle aquí 19 y ahí ya voy a tener la respuesta 7.1. Bueno, 7.1. Tienen que ir haciendo ustedes conmigo para que podamos verificar. Más la masa del agua es de 0.2 multiplicado por 1000 sería 200. Calor específico del agua es 1. La variación aquí de temperatura sigue siendo 7.1. Ahí está. Y esto es igual a 0. O sea que fácilmente el calor específico ya lo vamos a determinar despejando nomás de aquí. Lo despejan y ya está. Bueno, voy a sumar estos dos. Fíjense que va a pasar con signo negativo. Pero aquí abajo tengo otro signo negativo. Entonces también le voy a cambiar. Bueno, voy a sumar ya todo esto. Voy a empezar sumando estos dos términos que no tienen variable. 150 por 0.093 por 7.1. Voy a sumar con 200 por 7.1. Y este sería su resultado. Da 1519. Bueno, sería menos 1519,045. Fíjense que acá es positivo, pero al pasarlo al otro lado va a pasar con signo cambiado, negativo. Y esto voy a tener que dividirlo por el producto entre menos 85 por 73,9. 73,9. Y ahí voy a tener la respuesta deseada. Y en la unidad de medida que estamos trabajando. Bueno, ¿cuál sería el resultado aquí?
Voy a dividir esto por 85 por 73.9. Ahí está. Resultado final es 0.24, 0.24 y redondeando aquí sería 2. Sería 2. Ahí está. Bueno. ¿Cuál creen que es la unidad de medida para este problema? Fíjense bien en qué unidades de medida estábamos trabajando aquí. Usamos la unidad de medida para calor específico de los demás en calorías, gramos, grados Celsius. Tiene que ser la misma unidad de medida entonces la que obtenemos. Y así. O sea que es la misma temática del problema 1. Es muy similar. Solamente que aquí, en vez de pedirme temperatura final, me daba la temperatura final y me pedía otra variable que era el calor específico de la sustancia rara. Y bueno, ese es el esquema de todos los ejercicios que vienen aquí. Hay 3 ejercicios más en ese ejercitario de práctica que quiero que ustedes le dediquen un pequeño tiempo para tratar de resolver. ¿Bien? Y con eso creo que ya van a tener suficiente adiestramiento para abordar el examen. Y bueno, ok. Señoritas, señores, cuéntenme alguna duda que tengan. ¿Está todo claro? Una consulta. Sí. En el ejercicio que estábamos desarrollando justamente